Hola, un saludo. El siguiente video tiene el propósito de orientar a las personas que se inician en el manejo de el programa de diseño Altion en seguir una serie de pasos ordenados para que puedan llevar a cabo la realización de una PCB partiendo de un esquemático. Todo proyecto electrónico parte de una necesidad. En este caso voy a plantear un diseño muy básico que se utiliza cuando estamos haciendo programación con Arduino. El primer programa que nosotros realizamos es el parpadeo de un LED para aprender a manejar las salidas de los puertos digitales, cómo se escribe el programa. A partir de ese proyecto de colocar un LED externo a la placa de Arduino, entonces que nos sirva de ejemplo, vamos a utilizarlo como para poder orientar en los pasos que se deben de seguir en Arduino para realizar tanto el esquemático como la PCB. El ejemplo de Arduino del blink o del parpadeo pues nos va a servir de excusa o de proyecto inicial para poder realizar nuestra PCB. Esa programación realizada en el programa Arduino pues se puede llevar a la simulación en Proteus, el parpadeo de un LED cada un segundo, utilizando un LED externo. Ya conocemos que la placa de Arduino tiene conectado un LED interno en la PCB que corresponde también al pin 13. Cuando ya queremos hacer conexiones externas, entonces como ejercicio conectamos un LED externo en cualquiera de los pines de entrada-salida que tiene Arduino, en este caso particular en el mismo pin 13. Vamos a necesitar entonces un LED y una resistencia. Esta simulación también la podemos hacer en un programa llamado Tinkercad, que se trabaja en línea, al cual también podemos introducir el código, realizar nuestro código, y también podemos entonces hacer la simulación. Toda esta introducción me sirve de base entonces como planteamiento de problema para poder utilizar mediante Altion Designer, utilizar el programa. Con esta placa de Arduino tenemos nuestra salida del LED interno de la placa y tenemos el parpadeo también del LED saliente del pin 13 de Arduino. Entonces el planteamiento de nuestro problema será realizar una placa en la cual podamos o con la cual podamos realizar prácticas con Arduino, en la simulación con Arduino. En este caso va a ser una placa muy pequeña que tiene un conector, tiene una resistencia y tiene un diodo LED para hacer nuestra primera práctica de Arduino del parpadeo de un LED cada segundo. A continuación voy a describir los pasos para poder trabajar en Altion Designer el diseño tanto del esquemático como la de la PCB. Abrimos nuestro programa Altion y vamos a tener publicidad, la cual podemos cerrar dando clic en la respectiva pestaña, clic derecho y cerrando nuestra información. Así también, como si tenemos proyectos recientes, podemos dar un clic en el enunciado del proyecto y podemos close project, cerrar nuestros proyectos. Una vez que tenga este espacio libre, puedo hacer un reinicio utilizando View, Desktop Layouts y Default. Altion hace un pequeño reinicio, una pequeña limpieza de todo lo que tiene. Dentro de la zona de proyectos vamos a elegir proyectos y en este momento Altion está listo para poder iniciar a trabajar.
Mientras tanto, en nuestro escritorio vamos a crear una carpeta con el nombre del proyecto. En este caso será proyecto Blink parpadeo, refiriéndonos al primer proyecto que se hace en Arduino. Dentro de esta carpeta vamos a crear una carpeta que se va a llamar librería, una carpeta que se va a llamar esquemático, una carpeta que se va a llamar PCB y una carpeta que se va a llamar documentación. Muy bien, podemos cerrar nuestras carpetas, no sin antes haber anexado a la carpeta de librería algunos componentes que vamos a utilizar para la realización de este proyecto. Principalmente pues necesitamos un conector, resistencias y diodos LED. En este momento dentro de nuestra librería hemos agregado los conectores, los LEDs y las resistencias que utilizaremos. Salimos de la carpeta de librería y podemos cerrar nuestra carpeta. Regresamos a Altium y aquí vamos a crear nuestro proyecto. Para crear nuestro proyecto, entonces, archivo, nuevo, proyecto y PCB Project. Una vez que se creó nuestro proyecto, con un nombre por defecto, vamos a dar clic derecho, adicionar al nuevo proyecto un esquemático. Cerramos esta pantalla de visualización y dejamos nuestra hoja de esquemático. Realizamos el mismo paso, adicionar al nuevo proyecto, pero ahora vamos a adicionar una PCB. Una vez creada la hoja de PCB y la hoja de esquemático, entonces le decimos a nuestro programa archivo, guardar todo. Nos va a preguntar con qué nombre vamos a guardar nuestro documento, en este caso PCB. Lo vamos a llamar en minúscula Blink, igual que nuestro proyecto, y vamos a buscar dentro de nuestro escritorio la carpeta del proyecto que se llama proyecto Blink. En este caso vamos a guardar un archivo tipo PCB dentro de las carpetas de las PCBs. Doble clic, guardar. En ese momento el programa nos abre una nueva pantalla de diálogo, y para que guardemos también el documento tipo esquemático, ¿con qué nombre? Con el mismo nombre del proyecto Blink. Vamos a proyecto y dentro de las esquemáticas vamos a guardar nuestro esquemático tipo Blink. Es así como queda la carpeta tipo Blink, la hoja de datos o el esquemático mejor tipo Blink y nuestra PCB tipo Blink. Por último, el programa pregunta con qué nombre voy a guardar el proyecto. En mayúscula voy a colocarle o lo voy a guardar con nombre proyecto Blink. Dentro de la carpeta del proyecto Blink no existen carpetas con el nombre de proyecto, entonces ese proyecto se guardará por fuera de las carpetas documentación, esquemático, librería que hemos creado antes, por fuera. Guardamos. En este momento el proyecto de Altium ya se llama proyecto Blink, con un esquemático Blink y con una PCB Blink. En este momento pasamos a incorporar las librerías. Una forma muy eficiente de pasar las librerías a Altium es minimizar el programa Altium, ir al proyecto, a la carpeta del proyecto Blink, a las librerías, con control E seleccionamos las librerías que tenemos, un clic sostenido arrastramos, vamos hasta donde tengo el programa en la barra de tareas, se abre el Altium y sin soltar el clic hasta la zona de proyectos suelto la carpeta y empiezan los componentes a subirse al espacio de trabajo de proyectos de Altium. Aún no está la librería creada, solamente faltan dos pasos.
Cuando se crea la carpeta llamada documentos libres, Free Documents, se crea una subcarpeta llamada Source Document, documentos fuente. Esa carpeta verde vamos a darle un clic sostenido y la vamos a pasar hasta la zona de trabajo de los proyectos. En ese momento se crean las librerías de Altium dentro de el proyecto. Pero falta un último paso. Esta carpeta roja me indica de que debo guardar los cambios que se han realizado recientemente. File, Save All, y la carpeta desaparece. En ese caso, o en este momento, ahora sí, esta carpeta de librerías pertenece al proyecto Blink. Puedo cerrar el resto de componentes para no tener estas interferencias visuales. Solamente dejo el esquemático y la PCB. Muy bien, en este momento voy para el esquemático y ya puedo revisar las librerías donde contiene conectores, resistencias y LEDs. Voy a sacar un diodo LED. En la librería de diodos LEDs tiene diodos LED de 3 milímetros, de 5 milímetros, de 8 milímetros. Yo escojo, o tiene de montaje superficial. Entonces yo escojo el LED que necesite, que mi diseño lo requiera. Voy a escoger un LED de 3 milímetros de color rojo, por ejemplo. Entonces voy a arrastrarlo, arrastro el componente. Una vez tengo el componente LED, puedo ir a la librería y buscar una resistencia de carbón. Una de las ventajas que tiene Altium es que posee los colores, el código de colores de resistencia. Para este montaje voy a necesitar una resistencia entre 100 ohmios y 1000 ohmios. Voy a utilizar en este caso una de 220 ohmios y arrastro la resistencia. Muy bien, allí está la resistencia. Y por último necesito un conector. Entonces voy a las librerías y entro a la librería de conectores y voy a sacar una hornera de 2 pines. Muy bien, con un clic sostenido y el espaciador del computador, la tecla de espaciado del computador, yo puedo voltear el conector. Ya he sacado los componentes de Altium. Ellos tienen una denominación: conector B, resistencia R, diodo D, pero todos tienen un signo de interrogación, es decir, que no saben la numeración. Por ejemplo, diodo 1, diodo 2, resistencia 3. Una forma rápida de hacer la numeración de los componentes es por Tools y la función getLine. Dice que tengo 3 designadores requiriendo actualización, que si procedo con los cambios yo le digo que sí, y automáticamente me los nombra: B1, R1 y diodo 1. Si tuviese más diodos colocaría diodo 1, diodo 2. Si tuviera más resistencias colocaría R1, R2, R100, igual que los conectores. En este momento ya puedo empezar a hacer el alambrado, la conexión, la interconexión de los diodos. Para ese caso voy a manipular un poco el diodo LED, lo voy a voltear con el cátodo hacia abajo. Necesito sacar de las herramientas superiores una tierra. El circuito, siempre a los circuitos se les debe colocar una tierra. Y en la barra de herramientas está el cable, wire. Todos los componentes se llaman place bus, place signal, play bus, place net label. Nuestro cable se llama place wire. Entonces voy a sacar un cable y basta solamente con ir al final y al inicio de cada componente para, con un clic o doble clic, unir los componentes.
Entonces voy a ir hasta las tierras. Cuando quiero voltear en ángulos de 90 grados, doy un doble clic. Aquí coloco un punto y sigo con mi conexión. Del cable. Muy bien. En este momento tengo una resistencia a la cual yo le puedo dar un valor visual, dándole doble clic. Puedo decir que esa resistencia, debo habilitar la función visible, debo decir que esta resistencia es de 220 ohmios. Todas las unidades están en ohmios. Le doy OK y allí sale la resistencia de 220 ohmios. El diodo, digo que ya está nombrado, diodo 1, y el conector le puedo dar con los labels, con los nets, puedo darle nombre a cada uno de los conectores. Por ejemplo, este se va a llamar GND y el otro se va a llamar, por ejemplo, en el caso de Arduino, o la conexión que vamos a hacer al Arduino sería el pin 13, o simplemente pues entrada de señal. Muy bien, ya con esto básicamente puedo guardar los cambios, File, Save All, e irme para la PCB. Y la PCB se encuentra vacía. Esto es un pedazo de baquelita o de fibra de vidrio para realizar nuestra PCB, está vacía, y entonces debo de importar los componentes que acabo de sacar en mi esquemático, Design, importar los cambios desde el proyecto Blink. Se abre una pantalla donde tengo los componentes B1, D1, R1, las tierras, los cables que utilicé. Quito el último chulo, la última verificación, que es adicionar room. Luego en un próximo video les diré por qué se debe quitar. Valido los cambios, ejecuto los cambios y cierro. En este momento los tres componentes que utilicé o que voy a utilizar, Altium los sacó. Yo puedo llevar hacia el interior de la placa donde voy a hacer mi diseño de a uno solo, o puedo seleccionarlos y llevar el paquete completo. Y aquí es donde yo voy a hacer la ubicación de estos componentes para organizar, darle forma a mi circuito impreso. Entonces yo en este caso voy a ubicar los componentes de la mejor forma posible, mirando de que no se crucen las líneas, aunque esto se puede remediar fácilmente. Entonces voy a colocar rápidamente para este ejercicio, y este será un conector o un circuito que voy a poder llevar fácilmente a mi placa de PCB, a mi placa de Arduino, para realizar un primer ejercicio del parpadeo de un diodo LED. Muy bien, ¿qué falta aquí? Como esto es una placa que tiene un significado de cualquier tamaño, esto puede medir 2x2, 2 metros por 2 metros, 5 centímetros por 5 centímetros, voy a hacer el corte de solo el pedazo de baquelita que necesito para mi proyecto. Entonces voy a la capa, las capas de Altium en la parte inferior tienen diferentes significados. Voy a buscar la que se llama Keep Out Layer, la cual significa que donde estén esas líneas el programa va a hacer el corte de la PCB. Y tanto en el programa Altium como en las máquinas CNC de ruteado reconocen esta instrucción o esta línea de Keep Out como una línea de corte. Entonces voy a Keep Out y en la parte superior, dentro de las herramientas, voy a sacar un lápiz, una línea, y voy a hacer una línea y le voy a dar forma a mi PCB, la forma que yo como diseñador quiera o aquella forma que requiere mi diseño. Esa forma puede ser cuadrada, rectangular, redonda, triangular, puede tener cualquier forma geométrica. Cuando yo quiera hacer un cruce a 90 grados, simplemente pues doy doble clic y puedo continuar hacia otro lado.
Aquí lo importante es que el dibujo quede completamente cerrado. Algunas imperfecciones yo las puedo corregir. Simplemente dándole un clic, eliminando la parte del dibujo que no necesite y organizando de la mejor forma mi diseño. Esto es muy intuitivo. En un próximo video me dedicaré expresamente a explicarles cómo se hace esta parte. Una vez que he diseñado el contorno de mi dibujo, de mi PCB, voy a seleccionarla, clic sostenido, y voy a ir a Design y Border Shape, hacer los cortes y definir desde los objetos seleccionados. En este caso ya he recortado la PCB y aquí hay una serie de pasos que faltan por hacer, como incluir huecos para tornillos. Voy a hacerlo muy rápidamente, sin tanto detalle. En un próximo video ya les daré normas de diseño para hacer esta parte. Doble clic y puedo cambiar el tamaño del hueco. Puedo cambiar la forma del agujero, redondo, rectangular, octogonal, rectangular con bordes redondeados, tamaño del hueco y la parte externa del hueco. Le doy Enter y ya tengo un agujero para poder pasar tornillos a través de él si quisiera fijarlo en alguna parte. Voy a copiar este agujero y lo voy a replicar. Esto lleva unas normas de diseño, lo cual me indica de que este agujero debe quedar en una posición de tal forma que al apretar el tornillo la PCB no se va a dañar. Reubico mis componentes, reubico los componentes, recuerde que estos son dibujos, yo puedo trasladar las letras, los nombres a cualquier posición que yo desee para simplemente organizar mi dibujo de la mejor forma. Una vez que tenga esta parte, yo ya puedo hacer el ruteado o autorruteado para principiantes. Voy a hacer el autorruteado, con lo cual necesito primero definir unas reglas de diseño. Esas reglas de diseño van a decirme que debo utilizar el clearance. ¿Y qué es el clearance? Es sencillamente la distancia entre pistas y pads, entre pistas y pistas o entre pads. Entonces yo defino aquí la distancia, en este caso tengo 10 milésimas de pulgada. Yo puedo cambiar las unidades de mis funciones, saliéndome de las funciones, hundiendo la tecla Q en el teclado y volviendo a las reglas de diseño, nuevamente a clearance, y aquí ya me aparece en milésimas de pulgada. Voy a decirle que tome 15 milésimas de pulgada de distancia entre ellas. Le voy a decir aplicar. La segunda regla básica será el ancho de pistas. Entonces voy a colocar un máximo aquí de 100.000, pero voy a trabajar con 20 milésimas de pulgada como zona de trabajo. Siempre va a trabajar con esta zona referida y voy a tener un ancho mínimo, un ancho máximo, pero voy a trabajar con el tamaño seleccionado. Aquí doy a aplicar y el último van a ser la selección de las capas. Voy a hacer mi circuito impreso, además porque saqué componentes through hole, voy a hacer mi circuito impreso solamente por la capa inferior. Voy a darle a aplicar, ok, y ya tengo seleccionadas las reglas de diseño. Ahora sí, le voy a decir autorrutéelo todo y en la parte inferior le digo rutéelo todo y él dice que hizo el 100% prácticamente que en 0 segundos. O sea, mientras yo le di clic hizo 3 conexiones en 0 segundos. Bueno, demoraría 1 o 2 segundos y ya hizo el diseño o las pistas. Bueno, este video vamos a dejarlo hasta allí porque esto es un video de iniciación. ¿Qué queda por hacer? Guardar todos los cambios. Puedo mirar
lo que he hecho en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué voy a tener en 3 dimensiones? Pues un conector, una resistencia y un diodo LED, el cual podremos conectar a mi placa de Arduino para poder hacer el primer diseño o la primera programación de Arduino, que es el parpadeo de un LED. Muchas gracias por observar y ya haremos próximamente muchos otros videos para corregir algunos errores que quedan de este primer diseño, algunas reglas de diseño que debemos comentar para ir conociendo este mundo de la fabricación de PCBs. Muchas gracias, hasta una pronta oportunidad.